¿Cuántas veces has dicho después vemos? Y ese después termina convirtiéndose en nunca. En este espacio queremos traer cosas, mirar lo que evitamos confrontar, sentimientos, pensamientos y todo eso que hacemos por simple costumbre. Te compartimos un lugar para reflexionar, sin prometer soluciones. Solo conversaciones, cinismo y experiencia de nuestro propio enfoque. A lo mejor te sirve, o no. Ella es Sonia. Y él es Jorge. Y esto es... Después vemos. En estos días Nicole me estaba preguntando, ¿qué es la dualidad? Escuché la palabra dualidad y yo le digo, bueno, pues búscalo en el diccionario, ¿no? Le compré un diccionario para que empiece a buscar las palabritas que desconozca. Siento que es un buen ejercicio, a lo mejor es un poco viejo, pero yo siento que es un buen ejercicio. Busca entonces lo de la dualidad y me dice, entonces son como dos cosas opuestas, ¿no? Y yo le digo, sí, pero lo interesante es que pueden estar en un solo lugar. Entonces me dice, así como las emociones. Y yo le digo, exactamente igual como las emociones, ¿no? Entonces empezamos a hablar sobre este tema de cómo a veces, por lo menos sentir rabia o sentir ira, te permite llegar a algún lugar. Y muchas veces te dicen, no, es malo tener miedo, pero si la casa se está prendiendo en fuego, entonces tú te quedas ahí en la casa. Entonces, no, porque no hay que tener miedo y después rostizadito. Claro, pero porque las emociones tienen como una doble función, ¿no? Hay una parte que es esa parte, ¿cómo diríamos? O sea, el miedo, ¿no? Justamente además creo que es el mejor ejemplo. Hay una parte del miedo que nos ayuda a precisamente a no morir, que nos mantiene alerta eh, para que sobrevivamos, para que no hagamos locura, para que no nos tiremos de un precipicio y cosas así. Pero luego está ese otro miedo que es más mental. Y ahí es donde está a lo mejor esa dualidad entre el miedo físico y el miedo mental, ¿no? No sé, no, yo no lo diferenciaría como que uno es físico y el otro mental. Siento que claro, hay miedos que te paralizan, pero hay otros miedos que más bien te impulsan a hacer cosas, ¿sí? Por lo menos en mi caso, que a veces me da miedo que mi familia muera de hambre, entonces dice, vamos, mueve ese rabo porque tienes que producir dinero de una u otra manera. Entonces, ese miedo me impulsa a hacer cosas diferentes, a hacer mejores cosas. Incluso el miedo a lo mejor más adelante de quedarme sin trabajo me lleva a generar ideas. Pero hay personas que dicen, no, y si no me resulta? Entonces ya es una cuestión donde veo que el miedo los está paralizando más bien. Igual con muchas otras emociones, por lo menos yo le decía a ella, si alguien viene y me va a matar, yo me voy a defender como una fiera salvaje y va a brotar toda la ira y el odio que no ha brotado en mi existencia y por el que estoy traumado y voy a terapia con frecuencia. Entonces ella se reía. Pero es esto de que muchas veces también catalogan como que sentir rabia está mal. Y no, pues si te vienen a asaltar, te vienen a hacer daño, yo creo que te tienes que defender con uñas y dientes. Vale, ahora estabas diciendo esto y decía, bueno, será a lo mejor que está el miedo de supervivencia y el miedo que te paraliza. Mm, no, porque fíjate que ahí están, hay como estos cabritos que tú los asustas y los bichos se quedan tiesos y entonces se caen como si fuesen unos muñequitos. Y ellos están huyendo por supervivencia, pero se quedan tiesos porque su sistema nervioso no tolera tanto estrés. Pero vamos, que a todo esto lo que importa es que esta dualidad que no hay emociones buenas y emociones malas. Ahí en los colegios está cambiando, ¿sí? Por lo menos en el preescolar de mi niña les están enseñando que las emociones, no hay emociones buenas ni malas, solo son emociones, lo cual me parece fantástico, ¿no? Porque antes te decían, ay, pero no te sientas así, pero te vas a sentir así por eso. Y era como pecado que tú te sintieses mal por algo que te pasó.
Y entonces está esto también que te dicen, no es que te sientes mal, pero un ejercicio realmente bueno es preguntar, ¿y qué es mal para ti? O cuando llegas a un lugar y preguntas, Epe, ¿cómo estás? Y la gente te dice, bien. Y tú preguntas, Que es bien. ¿qué es bien? Ah, este, y es un No poco me siento extraño, ¿no? mal. Y que sí. Y tú, bueno, interesante, ¿no? Hay un panorama muy grande. Y lo curioso es que desde esta costumbre, muchas veces no nos conocemos, no te detienes a pensarte, hoy estoy bien, o hoy estoy mal, o cómo me siento hoy. Ahí, Pues, ahí creo que la clave no es de si estoy o no estoy, sino cómo me siento. claro, claro, pero Y no siempre sentarse en la silla, ¿eh? ¿no? Porque siempre estás contigo. Bueno, es físicamente, pero mentalmente no todo el tiempo Claro. estás contigo. Ajá. Entonces, lo curioso es cómo esto puede llevar también a que tú te descubras en cada momento, en cada situación donde te encuentres y no andes perdido contigo mismo por ahí, por la vida. Sí me pasaba antes que cuando no me detenía a indagar qué era esto de cómo estás y yo decía bien, o sea, pero ¿qué es bien? ¿Qué es bien? Bien feliz. Y yo no, bien feliz no estoy. Dame $1 millón para ver si voy a estar bien feliz. Este, o si no estaba bien, pero tampoco estaba mal. Entonces, Esto, puedes decir como que, no, es que para mí era impensable esto de, no, hoy me siento frustrado, ¿sabes? O que tú llegas a alguien y le dices, coño, no, para la mierda. Ah, y eso. Y hay personas que no pueden soportar, darte el soporte ok, ¿qué te pasa? ¿Por qué te bueno, sientes así? esto pasa sobre todo, y esto lo he visto muchas veces, y yo me he visto en esa situación antes, que cuando de repente alguien está triste o alguien se pone a llorar, mm, no sabemos sostener ese momento, no sabes qué hacer, te incomoda. ¿Pero por qué? Porque no estamos acostumbrados al tema de la vulnerabilidad. Claro, ¿no? ¿Y por qué lloras? No, 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 pero no llores. Y como que, Claro. imagínate Y, que y- y- dime, y así acabamos todos castrados no, emocionalmente. bueno, es que es lo que voy, imagínate que tú tengas ganas de hacer pupú y cuando ya vas a hacer pupú alguien te dice, no, 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 pero no hagas pupú. Brother, ¿cómo te vas a sentir? O sea, el dolor de estómago que vas a tener. Imagínate de paso que no hagas pupú. O sea, que alguien me te diga así, no hagas pupú. Y me disculpas lo escatológico del ejemplo, pero es que me parece espectacular porque las emociones necesitan fluir. Claro, no es que tú vas a andar por ahí eufórico, o sea, hay cosas que hay que regular, ¿no? Por eso puede que te ganaste la lotería. Obviamente vas a estar eufórico, pero si estás en un funeral y te estás enterando de eso, oye, lo vas a interrumpir el funeral a la señora llorando, que está hablando y dando las palabras para tú decir que me gané el 1 millón de cosas. Que estás loco, vale. Espérate salir de ahí, llega a tu casa, cierras la puerta, te quitas el traje con el que fuiste al funeral y en ese momento ahí sí empieza a pegar gritos, a saltar por toda la casa y rebotar entre las paredes. Pero hay que ir regulando de acuerdo a la situación. Y es esto también de si la emoción es buena o es mala. Bueno, también hay un contexto para liberar la emoción. Bueno, yo también pienso que no hay emociones buenas ni malas, sino que, bueno, lo que se suele decir, ¿no? Que son adaptativas o desadaptativas, te incomodan o no te incomodan, son agradables o desagradables, pero no son buenas o malas, porque al final lo que se suele decir, ¿no? Que las emociones realmente nos están dando mucha información. Hablábamos antes del miedo y decías, bueno, pues es que yo si creo que me voy a quedar sin trabajo, pues me pongo creativo, pues precisamente eso es lo que te está dando el miedo, en lugar de quedarte paralizado, ¿no? Y buscas como soluciones. Y lo mismo cuando tienes una emoción de euforia, tú no te puedes quedar en la euforia todo el tiempo porque al final vas a acabar con un pico de endorfinas, de serotonina, de todo, que al final te va a dejar por los suelos. Entonces, suelen decir, ¿no? O sea, que la emoción realmente, lo que es la emoción, sí, dura segundos.
son como Claro, décimas de segundo. de resto es un Luego estado de está, ánimo. es el estado de ánimo y luego ya viene lo que puede ser bueno, el estado de ánimo y eso al final, si lo sostienes durante mucho tiempo, puede acabar siendo una patología. Bueno, y es que fíjate que, claro, todas las emociones, ese momento de emocionalidad, como tú mencionas, genera un desgaste físico. O sea, Y tanto si es agradable como desagradable. No puedes estar 24 horas feliz porque al final también hay un agotamiento. O sea, feliz quiere decir en no, no, euforia, no, en un estado de no, euforia. sí, yo por lo menos así que recuerdo días donde le he pasado muy bien y llego a la casa y tengo que bajar la revolución para poder dormir. Porque si no estoy como con, bueno, no sé, yo lo llamo como que un pensamiento recurrente de que qué bien le he pasado hoy, ¿no? La pasé demasiado bien, ¿no? ¿No? Y entonces ya es como que ya, pero vamos a joder. Es ahí, Sí, y te quieres claro, bajar de esa nube. sí, Es como tomarte el azúcar antes de ir a dormir. algo así, algo así. Y toca entonces como que, y es impresionante ese desgaste, porque así como lo sientes también, cuando estás muy triste, bueno, o sea, llega un punto en el que la tristeza se vuelve, hasta te da sueño. Hay gente que se queda dormida llorando, y es que, claro, te genera un desgaste físico que pareciera raro y por eso es que no me gusta como que diferenciar que si una emoción es mental no, para mí tienen una repercusión sobre todo el cuerpo, ¿no? Y Sí, 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 eso, totalmente. Y y o sea, eso ejerce bárbaro. o sea, la repercusión en todo el cuerpo la tienen evidentemente. O sea, de hecho, muchas patologías y muchas enfermedades vienen precisamente de no manejar esas emociones y reprimirlas, ¿no? Y yo, de hecho, lo he vivido en mis propias carnes, de tener, de cuando he solucionado ciertos temas emocionales, he liberado ciertas dolencias de mi cuerpo. Y bueno, y hace una semana además lo he vuelto a experimentar. Una situación triste por la que he pasado, ha hecho que mi cuerpo estuviera engarrotado totalmente, ¿no? Y me dolían las lumbares, las cervicales. Entonces, evidentemente, hay una repercusión física y además lo sientes en todo el cuerpo. Pero sí que creo que hay una parte de las emociones que la genera nuestra mente, nuestros pensamientos. No me dejaste loco. Me dejaste, pero ¿por qué? Claro, porque si tú, No, pero no por me ejemplo, grites. no, ¿por qué? Y el Te que vas no, a poner. y el que no escuche de repente, y que, oye, rayes. Porque tú imagínate, si tú tienes, por ejemplo, un pensamiento negativo siempre, ¿vale? Si tú estás viendo siempre el vaso medio vacío, al final eso te hace tener un estado emocional mm, con una frecuencia y un estado más bajo que si tú tienes un pensamiento más positivo. Entonces, tu mentalidad también condiciona tu estado emocional. Emocionalidad. No, por Claro, supuesto. Lo que yo veo es de que igual cuando es un agente externo el que genera la emoción, la interpretación de lo que está sucediendo se genera en tu mente y eso es lo que dispara la emoción. Por ende, para mí siempre es mental. Claro que se sienten y te genera esa emocionalidad, pero para mí todo viene desde la mente, ¿no? Pero honestamente, y creo que sería bueno que lo discutamos más adelante. ¿Será que las emociones vienen del espíritu? No lo creo, no lo creo, pues hay espíritus sufriendo por ahí o espíritus felices. Y que no me no, aparece pero un fantasma celebrando. Eso no pasa. Siempre me vale, dice, te voy a poner un ejemplo. A ti de repente te hacen cosquillas y a ti te entra la risa. Y esa risa te hace estar contento o estar en un estado emocional diferente. Y eso no ha sido un pensamiento, no ha sido, bueno, sí, ha sido un factor externo, claro, un estímulo pero, físico que viaja pero por un mi estímulo sistema físico. nervioso y llega a mi mente y después se dispara la emoción. Claro, y tú, por ejemplo, como yo hace 4 días, ¿no? Que voy muy lista a mí, yo, y pongo los 4 dedos encima de la vitrocerámica y me quemo. Bueno, pero claro, ya. Entonces ahí te genera una alerta, ¿sabes? Y a ver, Claro, pues pero es como.
me preocupa que digas eso en este espacio porque imagínate, la gente va a creer que tú te autolesionas. No, Entonces, después bloqueado. ¿Qué emocionalidad te llevó a poner los dedos sobre la microcerámica? O no, sea, no, no fue una mala penalidad, fue por no pensar, precisamente. ah, Por no acordarme de que eso estaba caliente porque lo acababa de utilizar pero fíjate que encima es algo que no suelo utilizar ese fogón porque está como muy cerca de donde yo suelo hacer las cosas y no lo suelo utilizar precisamente porque siempre he tenido miedo a quemarme y el día que no lo pensé, pues y fíjate lo interesante que mencionas eso, porque eh, en nuestra vida tenemos rutinas de la que sea, ¿sí? Por lo menos en este caso de usar ese fogón o no. Y tenemos otras series de actividades que son chiquititas, ¿sí? Y esas actividades nos generan cierto tipo de emocionalidad. Y creo que hay veces que no nos damos cuenta que hacemos cosas que nos hacen estar en una predisposición anímica o emocional que no nos es beneficioso. Porque creo que ahí es donde está el tiro. O sea, este estado de ánimo, esta emoción, me beneficia en este momento. Yo creo que en diversas situaciones he estado triste en el trabajo y yo que me doy el permiso de llorar, me voy a llorar para el baño. Pero, coño, tampoco de repente que, mire, Jorge, ¿dónde está? No, hora y media en el baño, coño. O sea, es como para liberar. Bueno, igual como que si te fueses a tirar un gas, tú te vas para el baño, tiras el gas y luego te regresas. No dura 2 horas tirándote un gas. ¿cómo es que genera eso? Sí, claro, sí, sí. Entonces, como que dosificar eso porque en el trabajo estar triste no me va a permitir ser productivo. Entonces, claro, yo voy dosificando mis tristezas, mis pequeñas dosis de tristeza como para poder seguir siendo productivo también. Y ya luego cuando llego a mi casa, yo digo, ahora sí, me voy a tirar en el piso de mi casa a llorar boca abajo. Y viene mi perra de repente y me lame la oreja. Yo digo, vale, por favor, pero uno no puede estar triste tranquilo. Pobre arepa. La pobre arepa. No es que, ¿ves? Le estás coartando su expresión emocional. También, sí, sí, es mutuo, es mutuo. ¿No? Y yo entiendo que su intención es, no estés triste, pero entonces me viene y me mete la lengua en la oreja, ¿vale? Que, oye, que claro, ya no estoy triste, ahora estoy molesto. La arepa todo, Y pasas a otra emoción. y paso otra emoción. El objetivo ella lo logró, pero el mío igual sigo frustrado. No, pero vamos, que esto de poderle dar espacio a la emoción y evaluar si esa emocionalidad te va a servir en ese momento. Pero ¿y por qué te tienes que ir al baño a llorar? ¿Por qué no mostrar tu vulnerabilidad en ese momento si lo necesitas llorar? Porque es No, bueno, coño, porque a mí me gusta llorar conmigo. Y desde que o bueno. sea, ok, hay momentos en que sí puedes aceptar que te pregunto, oye, ¿por qué estás llorando? Pero hay momentos que yo no quiero que venga ningún idiota a preguntar, ¿por qué llora? ¿Y qué tiene? Yo ni siquiera sé qué tengo, brother. Estoy revisando la emoción en este momento. Bueno, pues ya está. Pues no lo sé, me siento mal. No me gusta a veces que me pregunten así. ¿Sabes? Porque hay gente que sí te pregunta y no sabe cómo ayudarte. Entonces, ¿para qué me estás preguntando? No me preguntes, ¿vale? O sea, nos quejamos porque la gente no sabe sostener nuestro llanto y de repente si viene alguien y te pregunta, a ti te incomoda. Ahora me tengo que llevar esto para la terapia. Oye, no puede ser. No, pero sí, lo voy a revisar porque es verdad. Es verdad, es verdad. Entonces después ando por los rincones y que nadie se preocupa por mí. Digo, coño, si cuando te dan a preguntar, entonces tú te vas para el baño, entonces, oye, raro, raro, bueno. Bueno, pero No, pues, interesante que el que escuche nos comente si llora en el baño o si no llora. Dice, no, porque los hombres no lloran. Los hombres no sienten la tristeza, ¿eh? O bueno, nosotros expresamos la tristeza de otra manera. Nos encapsulamos y no decimos nada. Ajá. Esa es súper efectiva. De, Súper. de pronto de la gente suicidándose, pues, bueno, yo no sé si podemos decir esa palabra, ya la dije, pero Ya lo has dicho, si no se podía decir, ya lo has ya la dicho. dije. Pero bueno, la gente por ahí
desuscribiéndose a la vida porque no han expresado sus emociones. Fíjate, ¿ves? Y tú yéndote al baño. Pero yo por lo menos me voy al baño para que no me Ya, pregunten. ajá. Pero ahí ya tocamos el tema de la vulnerabilidad. No sé si es para este episodio o no. No, yo creo que no. Podemos hablarlo en otro momento, lo hablamos en otro momento. Mientras tanto, sigamos escudriñando si las emociones son Estás cosas evitando el normales. tema, estás evitando el tema. Porque parte de la vulnerabilidad forma... Para no llorar en este, lloro en el otro. Ah, Entonces ya, es voy, que es el primero y no vamos a empezar claro, no, llorando, ¿no? empezar llorando. Pero a lo mejor hay que predicar con el ejemplo. Sí, pero no voy a empezar, no, imagínate de grado, digo, bueno, vamos a aplicar con el ejemplo, vamos a llorar aquí intensamente. O empezamos a pegarnos gritos aquí. No, entonces si estás escuchando un podcast que se están matando, toma, te lo paso, pero lo escucho. Oye, si así conseguimos más seguidores. Bueno, yo creo que sí, porque ahí genera morbo. Ahí genera morbo, entonces. Pero ¿por qué discuten? Pero estos son locos. No, no, sería mala idea, no creo que eso de verdad jala. Hacemos pequeños clips de la misma discusión calorada. No, y bueno, retomando un poquito, jalando otra vez, eh, hay muchas veces que está esto de no saber cómo te sientes, porque solo puedes estar o feliz o triste, ¿sabes? No, no hay como un intermedio, ¿Eso quién lo dice? o no, de que es como costumbre. O bueno, Ah, fíjate, vale. ¿quién lo ha dicho? Yo siento que en mi familia era más o menos así, o Ahí como está el feliz tema. o triste. Y yo después me di cuenta que había un montón de matices entre la felicidad y la tristeza, que de paso podías tener licencia tenías licencia para estar así. Y darle, es un ejercicio diario también, esto ya cuando uno se empieza a meter aquí del cómo me siento, qué es lo que estoy sintiendo realmente. Identificarlo también, oye, te ayuda muchísimo porque empiezas a buscarle, bueno, la solución sí la tiene, ¿no? A lo que te pone en determinada escala de ánimo. Y algo que me costaba bastante era aceptar cuando yo estaba feliz. O sea, yo necesitaba una justificación de mi felicidad. Es decir, ¿por qué me siento feliz? Sí, exacto. O sea, la primera vez que yo me sentí como realmente feliz, que pude identificarlo, de que, oye, que me estaba sintiendo feliz, me generó conflicto. Estoy Bueno, feliz, no me generó conflicto. pero tampoco es tan, no sé, yo creo que tampoco es tan tontería. Quiero decir que estabas hablando y ahora pensaba, nos paramos a pensar por qué algo me genera ira, por qué algo me genera miedo o algo me genera tristeza, pero cuando son esas emociones que son agradables, no nos lo cuestionamos. No nos preguntamos cómo estoy bien, pues ya está. Solo me pregunto las que me hacen sentirme incómodo o mal o lo que sea, pero no me parece tampoco tan descabellado el decir, oye, ¿por qué me siento? ¿Qué es lo que me está haciendo sentirme feliz, contento? ¿No? No sé. Sí, es cierto, porque lo que me sucedió en ese momento es que a mí me conflictuó sentirme feliz. Y después que yo como que, o sea, de verdad me generó mucho conflicto. Luego me puse a revisar como que, ok, ¿qué es lo que me genera felicidad? Y era difícil como que, era como caer en esto de que, ok, pero, ajá, pero es que estoy demasiado feliz, pero ¿qué me lleva feliz? ¿Pero por qué me estoy sintiendo tan feliz? ¿Pero por qué Y era como todo el tiempo volver al, pero ¿por qué estoy feliz? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y cuestionando la felicidad, no la razón, ¿sí? Ajá. Cuestionando la emoción y no la razón de la emoción. Y ahí a lo mejor Ya hubiera entra mi Adrián servido. aquí y me va a llevar en camisa de fuerza. Porque estoy es más loco que una cabra. Y en lugar de preguntarte el por qué, El para le hubiera qué. servido el para qué, quizá. No sé, a lo mejor no hubiera servido de nada, pero pongámoslo encima de la No, mesa. yo creo que es una herramienta también el para qué. Muchos dicen, ah, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y el para qué a mí me parece mucho más efectivo.
Aunque tengo un amigo que en estos días me dijo, pero es que eso es lo mismo. Me decía, eso es lo mismo, No. el por qué y el para qué. Y yo, bueno, entiendo que desde tus limitaciones y frustraciones no puedas entender que es diferente. Bueno, espera, que a lo mejor las personas que nos están escuchando tampoco, o sea, a lo mejor les tenemos que explicar cuál es la diferencia de preguntar el por qué y para qué. O sea, para mí, Bueno, preguntar que el nos por vuelvan qué, a escuchar otro día. no, pero, Así se por gastan ejemplo, media hora de su vida más. invierten. Bueno, o la gastan como ellos la quieran ver. A mí lo que me interesa es que me escuchen. Que no es que Claro. tienen una necesidad de que lo escuchen, claro, porque de chiquito no me escuchaban. Pero ¿para qué quieres que te escuchen? Para compartir mis ideas, para compartir mis ideas. Pienso que le pueden ser útiles a alguien. Ahora, ¿por qué quiero que me escuchen? Porque me genera satisfacción. ¿Ves la diferencia entre el para qué y el por qué? Uno tiene propósito y el otro, bueno, es una justificación y ya está. Correcto, es lo que iba a decir antes de que no me dejaras decirlo. Que el por qué es como la justificación, ¿no? Y el para qué es el qué propósito hay detrás de todo eso de que yo me sienta feliz. O tú, en este caso tú. No sé, ya puedo hablar. Claro. Ah, pues para no castrar a nadie, a ninguno de los presentes, ni tú ni yo. No, es que a veces me apasiona, me apasiona. Discúlpame. Em, sí, sí, y como que tenerlo bien en claro, por lo menos en este caso de estas emociones que te resultan placenteras, lo bueno de identificar qué es lo que te está llevando así es que luego puedes recrear eso y tú ya sabes realmente lo que te gusta. Porque claro, vamos, hay gente que dice, no, a mí me gusta tal comida o no me gusta tal comida. Me gusta, no sé, me gusta vestirme de este color o no me gusta vestirme de este color. Pero hay cosas un poquito más a fondo, por lo menos yo diría como, oye, me gusta echarme cremas o usar cremas corporales, usar crema de manos, ¿sí? Y tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que te gusta? No, es que lo relaciono con el autocuidado. Y hay gente que no, a lo mejor no se cuestiona eso. Simplemente, No, que es solo para que no se me seque la mano. sí, Para no tener escamas en la piel. o va parte de la galletina y ya está. Es parte de la rutina, pero realmente no hay un cuestionamiento de él. ¿Para qué estás haciendo esto? No, pero me encanta este ejemplo porque es como todos nos ponemos, bueno, todos no lo sé, pero yo, No, no, todos no. hay Los, muchas al- personas, los albañiles no creo. ¿no? ¿Tú crees que no? Bueno, habrá Da albañiles que igual. sí. Hay muchas personas que por la mañana o cuando se duchan, pues luego se ponen su crema, ¿no? Entonces, ¿por qué me pongo la crema? Pues para hidratarme la piel, ¿no? Para que no se me descame, no esté seca y tal. Pero el para qué, en este caso, sería eso, forma parte de mi autocuidado, Sí, ¿no? exacto. Bueno, pudiéramos verlo así. A lo mejor hay otro que lo usa diferente. Bueno, sí, la crema la puedes beberla si quieres, pero no creo que te va a sentar mal. No, vale, ¿Quieres pero, a eso? oiga, pero tú, bueno, y ahora me preocupa si te estás tomando la crema. No, no sé. Fíjate que para mí siempre ha sido importante tener las manos suaves para cuando yo vaya a acariciar, la persona siente una caricia, no siente una lija pasándole por la cara. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Sí. Fíjate que A todas las parejas poniéndose crema hidratante en las manos. bueno, es una buena funcionalidad. No, pero ahora sí, si yo lo veo un poco más allá, claro, está la parte del autocuidado, que mis manos estén hidratadas, estén suaves, pero para mí es importante el acariciar, el dar cariño al contacto físico. Entonces, que ese cariño sea placentero para el otro, bueno, o sea, me parece que eso es importante y entraría más como dentro de mí para qué. Creo que, y curioso esto, porque fíjate, tú lo pones desde este sentido, que el autocuidado y para mí es algo más como que me permite conectar con otra persona. Cuando habrán cosas que, por lo menos para mí, ducharme, cuando yo me ducho, yo soy consciente de cómo me ducho porque para mí es como ese cuidado, como cuando cuidas a un bebé.
Yo me baño como se bañan los bebés. Yo me agarro a mí mismo, me pongo en una bañerita y me echo agua en la cabeza poquito a poco. No, mentira, qué locura. Perito, pero oye, sí me gusta como que enjabonarme con cariño, con amor, ¿vale? Este cuerpo que tengo, a veces, bueno, Bueno, a medias, pero funciona. Entonces yo lo cuido, le doy amor en ese momento. En ese momento sí eso, hace tu cuidado. claro, pero eso ya es un baño más de conciencia. ¿Será? No, yo Será. salgo con la conciencia igual sucia. Bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema. De cómo sea tu conciencia es otro tema. Bueno, fíjate, yo creo que como para cerrar, yo puedo decir que las emociones hay que vivirlas y disfrutarlas. El día que las dejes de sentir, te moriste y no te das cuenta. Mm. Yo digo, o sea, que hay que sentirlas, hay que transitarlas y hay que escucharlas, aunque parezca que no las puedas escuchar, sí que al cuerpo y a las emociones las podemos escuchar, sobre todo observarlas. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué estoy sintiendo ahora mismo esto o lo Bueno, otro? nos quedamos entonces con esa pregunta del por qué y para qué y luego le damos un poco más de desarrollo, de desarrollo. Bueno, Bueno, si eso después lo vemos. después lo vemos, así es. Después vemos. Si algo de lo que escuchaste hoy te incomodó, te dejó pensando o te hizo reír, Déjalo allí, obsérvalo, dale un tiempo para sentir. los cambios de mentalidad nacen en la pausa o en el silencio. Gracias por acompañarnos en Después vemos el lugar donde podemos vernos a nosotros mismos.